Dios tiene una responsabilidad para con nosotros, pero nosotros tenemos una responsabilidad para con Dios. Dios no puede hacer lo que se supone que usted haga. Y usted no puede hacer lo que se supone que Dios haga. Entonces tenemos que trabajar en conjunto, en armonía, colaboradores con Dios. Hay una gran carga en mi corazón para presentarles una gloriosa oferta de parte del Señor. No estoy vendiendo, es gratis. Pero es una gloriosa oferta de parte del Señor. ¿Cuántos desean oír del Señor? ¿Cuántos desean oír del Señor? Bien. Esta es la clave, esta es la oferta. Usted vaya delante de Dios, asegúrese espiritualmente hablando que usted esté totalmente desnudo. No se le puede esconder en nada a Dios. Una vez que usted esté delante de Dios, pídale a Dios que le dé oídos para oír, ojos para ver, corazón para entender. Vaya delante de Dios, pídale al Señor que le dé oídos para oír, ojos para ver, corazón para entender. Esta es una hora en que no podemos fallar, no podemos tener ese lujo. Y por causa de esto, Dios no va a malgastar su tiempo hablándole a usted si usted no quiere obedecer o si no estamos dispuestos a obedecer. Nuestra travesía en Dios está al punto de terminar. Y está al punto de terminar porque el plan y propósito de Dios se va a cumplir en estos días. Defina estos días, hermano Nelson, yo no sé. Pero es pronto. La Biblia dice, en un abrir y cerrar de ojos, seremos transformados. Pero es absolutamente vital, imprescindible, absolutamente necesario que para este evento usted y yo nos encontremos en Cristo. En Apocalipsis capítulo 3, creo que es el verso 12. Alguien que tenga una Biblia, Apocalipsis 3:12, creo que es ahí, o 14, vamos a ver qué dice. Apocalipsis capítulo 3 y verso 12 dice de esta manera. Apocalipsis capítulo 3 verso 12 dice: al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios. Una columna no se mueve, ¿verdad que no? Permanece siempre en el templo. Lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, la naturaleza de nuestro Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nuevo nombre. Hasta ahora, muchos de nosotros hemos sido niños, por así decir, jugando en las plazas, en las convenciones, en la iglesia. Estamos un día en la carne, un día en el espíritu, un día en la carne, y hemos estado así vacilando, ¿cierto? Amén. Pero tiene que llegar el día donde solo Dios lo puede hacer, que seamos establecidos, cimentados perennemente en su templo por toda la eternidad. Para esto, queridos hermanos, tiene que haber una determinación en nuestros corazones, pero hay un tremendo propósito de parte de Dios en hacer esto. Por eso es que cuando vayamos delante del Señor, pídale a su Padre que le dé ojos para ver,
oídos para oír, corazón para entender. Para nosotros, estar en el gran evento de la primera resurrección, tenemos que ser hallados en Cristo. Ser hallado en Cristo significa estar, vivir en su vida, no en mi vida. Pero por favor, vamos a entender lo que queremos decir con esto. Esto no quiere decir que usted esté flotando en el aire en religiosidad. Simplemente significa que usted esté consciente de la vida que está en usted. Usted se está rindiendo a esa vida, está crucificando su viejo hombre, su vieja mujer o lo que sea, y está delante del Señor pidiendo que lo llene de su gracia. ¿Sí me doy a entender? Al nosotros encontrarnos en esta vida, somos corruptibles. No significa que estamos en corrupción, somos corruptibles. Pero lo corruptible se vestirá de ¿qué? De incorruptibilidad, y lo mortal de inmortalidad, en un abrir y cerrar de ojos. Esa es nuestra responsabilidad. Eso es lo que Dios quiere hacer en estos últimos días. Entonces estamos muy cerca de Dios hacer esto. ¿Cuándo va a ser, hermano Nelson? Si yo supiese, hermano, fuera millonario, porque cobrara por decirlo. No, hermanos, no sabemos. Pero estamos al fin de nuestra travesía. Dice el apóstol Pablo, vosotros corríais bien. Vosotros corríais bien. Hay 4 escrituras que queremos leer al comenzar para impactar y cimentar y traer una conciencia plena de lo que Dios está haciendo en nuestras vidas, lo que va a hacer y cuándo lo va a terminar. En Juan capítulo 6, ¿cuál es el fin de nuestra jornada? ¿Cuál es el fin de nuestra carrera? ¿Cuál es el fin de nuestra fe? ¿Cuál es el fin de lo que Dios está haciendo en estos últimos días? Juan capítulo 6, comenzando en el verso 39. Antes de esto vamos a fraguar una idea, más bien una historia en la escritura. Dice que Faraón tuvo un sueño. Y en el sueño vio 7 vacas flacas que se comían, 7 vacas gruesas, ¿cierto? Pero tuvo otro sueño que veía 7 espigas lozanas que se comían 7 espigas debiluchas, ¿correcto? ¿Qué dice José a Faraón? La razón por la cual Dios te dio el sueño 2 veces es Dios acentuando que Él significa que va a hacer lo que va a hacer, ¿correcto? Entonces 4 veces, hermano José, tenemos en las escrituras lo que el Señor Jesús dice que es el final, cómo se termina todo. Juan capítulo 6, verso 39, dice de esta manera. Juan 6, 39. Dice, y esta es la voluntad del Padre, el que me envió. Esta es la voluntad del que me envió, que de todo lo que me diere, usted y yo, no pierda nada, sino que lo resucite cuando. Que lo resucite cuando. Aquí no habla de rapto, ¿verdad que no? De resurrección. Verso 40. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día 2 veces ya. Verso 44 dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajera, y yo lo resucitaré ¿cuándo? 3 veces. Una vez más, verso 54. El que come mi carne y bebe mi sangre, significando el que tiene mi palabra, mis verdades en él y mi vida, tiene que vida eterna, y yo le
resucitaré en el día postrero. 4 veces dice el Señor Jesús lo mismo. Lo que sucede es que el Señor Jesús ya estaba viejito y se le olvidaba que lo había dicho. No. Es muy importante que entendamos el fin de nuestra carrera, nuestra travesía, nuestro camino es estar en la primera resurrección. Ahora, como hemos dicho, es imperante, muy necesario que nosotros tengamos una íntima comunión con el Señor. Hay cosas que Dios hace que usted no puede hacer. Y hay cosas que usted hace que Dios no puede hacer. Hermano Nelson, que Dios no puede hacer. No, Dios no lo va a forzar a usted a que le sirvan, ¿no? Entonces, el tener una comunión con Dios es extremadamente necesario por esta razón. Cuando tenemos una comunión con el Señor, el Padre nos da entendimiento. Abre nuestros ojos, abre nuestros oídos, abre nuestro corazón para que entendamos su voluntad, su propósito, lo que Él está haciendo con nosotros. Tenemos que tener una relación de oír con Dios, y el oír no le va a beneficiar a usted en nada si usted no está, número uno, dispuesto a hacer lo que Dios quiere y está en el lugar donde usted se identifique con lo que Dios le dice. Vamos a entender, Dios no malgasta su tiempo, no, hermanos. ¿Por qué le va a hablar Dios 10 veces a una persona si Él sabe que no va a obedecer? ¿Cierto? Yo no malgastaría mi tiempo. Entonces vamos a entender, hay una responsabilidad de parte de Dios, usted siendo su pueblo, y hay una responsabilidad suya, porque es el pueblo de Dios, de tener una íntima comunión con el Señor. Muy bien. En este mover tenemos más o menos algunos 61 años, poco más o menos, y muchos han venido y se han apartado. Este no es el tiempo de apartarse. No es el tiempo de apartarse porque simplemente estamos en los últimos días y queremos ser hallados en Cristo. Vamos a hacer una aclaración. El que usted salga de este mover no significa que usted no está siguiendo la perfecta voluntad de Dios. Queremos ser honestos. Este mover ha sido el medio por el cual Dios lo ha traído a Él, no al mover, a Él. Por eso Él demanda que usted tenga una íntima comunión con Él y le oiga a Él. Amén. Muy bien. Entonces, pero en este mover hemos tenido altas y bajas. Algunos hermanos se han ido, otros han permanecido, algunos han caído en atolladeros lodazales. Hay otros que la visión ha venido a ser un espejismo y realmente no están con nosotros en este día. Otros han abandonado la carrera. Yo no creo que esté en su corazón abandonar la carrera cuando estamos tan cerca de lo que Dios va a hacer. ¿Cuánto tiempo va a tomar, hermano Nelson? Yo no sé. Yo lo que sé es que mientras estoy en la carrera, ya sea que esté en el trecho final, ya sea que Dios me llame antes de pasar el trecho final, quiero ser hallado en Cristo. Amén. Quiero ser hallado en Cristo. ¿Sabe lo que están haciendo todos esos hermanos que fueron llamados para la primera resurrección? Pero en su tiempo no terminaron su carrera porque Dios les llamó para ese entonces, pero que no están en estos últimos días. La Biblia dice que nos están animando a que sigamos y terminemos la carrera y nos juntemos con ellos en la primera resurrección. En toda época, en todo tiempo, en todo mover, Dios siempre ha tenido una compañía de primicias. Y nosotros, por la gracia del Señor, por la misericordia del Señor, estamos en la última generación para entrar
en lo que Dios se ha propuesto y estar en la primera resurrección. Así es que no ceje ahora de seguir adelante. Vamos a terminar la carrera como victoriosos. Hace más o menos, bueno, vamos a decir, ha habido o hubo o han muchos hermanos, preciosos hermanos, que comenzaron en este mover por un emocionalismo y posiblemente siguiendo a un hombre. El llamado de Dios no ha sido no ha sido para un hombre. El llamado de Dios ha sido para que usted tenga una íntima relación con Él y sea parte de las primicias. Esta es la voluntad del Padre, que todo aquel que en mí crea yo lo resucite. ¿Dónde? En el día postrero. Todos esos que han estado o han ido delante de nosotros, dice la Biblia que nos están animando para que terminemos la carrera, hermano Carlos. Entonces, estamos desde Adán. Dios fraguó a un plan de 7 días, 7 milenios, y en el 7º milenio iba a tener un hombre de muchos miembros. Yo estoy seguro que las hermanas no se molestan porque digamos un hombre, para Dios usted tiene una vida y es la vida de Dios, no es hembra, es varón. Amén. Entonces, desde Adán hasta Abraham hubo 2000 años. Desde Abraham hasta Cristo hubo 2000 años. ¿Ya van? Desde el Señor Jesús hasta hoy en día pasan de los 2000 años. Entonces, técnicamente estamos que en el 7º día. En el 7º día ya Dios tiene un hombre de muchos miembros que está en la primera resurrección, y por eso es que en Génesis leemos que Dios dice fructificad, ¿cómo es? ¿Perdón? Multiplicados, sí. Y en Chile la tierra dice y sojuzgad, o sean mi gobernador sobre todo pez, sobre toda ave, sobre toda bestia, sobre toda la creación de Dios. Dios ya tiene un hombre. Nosotros hemos sido llamados para estar en ese hombre y encajamos en el plan y propósito de Dios. Vamos a permanecer hasta terminar la carrera. No dejemos la carrera a la última hora. No vale la pena. No quiero jactarme, pero deseo decir esto, queridos hermanos. A la edad de 17 años me fui a los Estados Unidos y mi ilusión era ser un doctor en medicina. Estando terminando ya la escuela superior, el Señor me habló y me dijo, hijo, no quiero que vayas a la universidad. Y yo dije, ok, Señor, no voy a ir a la universidad. Y de mi corazón salió y dije, asegúrate que me des un buen ministerio. Yo no sabía lo que estaba pidiendo. Entonces, querido hermano, si yo dejé todo eso porque el Señor me pidió, ¿voy a dejar todo a la última hora? Habiendo sido iluminado, habiendo probado los poderes del reino venidero, habiendo tenido una íntima comunión con el Señor, ¿voy a abandonar lo que me ha dado? Entonces, hermanos, no nos desviemos, no dejemos la carrera porque estamos listos para la primera resurrección. ¿Qué sucede? En este 7º día hay un hombre de muchos miembros que va a ser el gobernador de toda la tierra de Dios. Este nuevo hombre es la segunda venida de Cristo. Quiero ser muy claro en cuanto a esto. El Señor Jesús es la cabeza, ¿correcto? Cristo es el cuerpo. ¿Me doy a entender? ¿Qué sucede? Hay muchos preciosos hermanos que están confundidos y creen que el Señor Jesús va a venir a cualquier hora. No es así. Primero tiene la cabeza,
que venir a la primera resurrección para encontrarse, primero tiene el cuerpo, que venir en la primera resurrección para encontrarse con la cabeza que ya está en la resurrección. Amén. Entonces juntos estaremos reinando y gobernando con Cristo. ¿Qué sucede? Jesús es el alma. Cristo es el espíritu. Ese mismo espíritu, esa misma vida, Dios la ha puesto en usted y en mí. ¿Sí me doy a entender? Esa vida, la vida de Cristo, la va a traer en estos últimos días en resurrección, en una compañía de primicias, los primeros en llegar a la perfección, los primeros en llegar a la primera resurrección. ¿Sí me doy a entender? Entonces, Cristo es la manifestación de esa vida que hubo en Jesús. Una vez que esa vida venga en estos últimos días, en resurrección, tanto Cristo, las primicias, como la cabeza estarán reinando y gobernando en este mundo. Amén. Hay una segunda resurrección. Esos que no estén en la primera resurrección. Nuestro llamado es para estar en la primera resurrección. Por eso somos llamados para ser primicias para Dios. Y por supuesto, déjeme acentuar esto. No somos llamados a ser primicias porque somos mejores que nadie. Dios no hace acepción de personas. Pero sucede esto. Usted tiene un ganado y digamos hay 3 toros que son para, ¿a qué se dice padrotes? Para encatar, ¿cómo se dice? Sí, muy bien. Que son los mejores. Eso usted los coge para que encaten y traiga una buena, ¿correcto? Dios ha escogido a cada uno de nosotros. No somos los únicos, pero Dios nos ha escogido, nos ha traído a un lugar en el Espíritu, nos está revelando los misterios del reino de los cielos, nos está dando entendimiento. Por eso es que en mi ahínco que usted y yo pidamos al Señor que nos dé ojos para ver, oídos para oír, corazones para entender. Una vez que nosotros hayamos fraguado, hayamos cimentado esa íntima relación con el Señor, usted no necesitará que yo le predique. Yo no tengo absolutamente ningún temor de que usted oiga de Dios y comience a caminar siendo guiado por el Espíritu. Yo voy a estar brincando de contento porque ya no tengo que decirle más nada. ¿Sí me doy a entender? Una hermana tiene un bebecito y al principio tiene que hacerle todo al niño, ¿cierto? Después que el niño aprende o cuando la mamá le enseña, el niño se defiende por sí solo. La Biblia dice, todos los hijos, esos que van a estar en la primera resurrección, serán enseñados por el Padre. Por eso usted y yo necesitamos ojos para ver, oídos para oír, corazones para entender. Eso lo da el Padre. Es el único que puede hacerlo. Nadie le puede dar ojos para oír, ojos para ver, oídos para oír y corazón para entender. Solamente lo hace Dios. Dios tiene una responsabilidad con usted, pero usted tiene una responsabilidad con Dios. Muy bien. Entonces, nosotros hemos sido llamados para ser la generación número 42. 4 y 2 son 6. En el 6º día Dios trae un hombre perfecto, ¿correcto? Entonces, si usted lee en Mateo capítulo 1, menciona la generación número 42. El Señor Jesús es la generación número 41. Amén. Y esa semilla, esa vida fue plantada en usted, fue depositada, fue plantada en usted. Y Dios va a traer una cosecha en estos últimos días. Hay una compañía de primicias que son los primeros en confiar en Cristo. Esos a quien Dios va a usar como pioneros para restaurar toda la creación, para reinar y gobernar con Cristo. No somos los únicos, tenemos ese llamado. Hay miles a través de todo el mundo que tienen también este llamado y Dios los ha
traído a un nivel en el espíritu para que puedan ser enseñados por el Padre. En Isaías capítulo 53 y verso 3, 8. Isaías 53. Esta compañía de hijos es lo que el hermano Wesley nos enseñó en una ocasión. Estos son los huíos de Dios, que significa hijos. Pero estos son hijos que han llegado a han llegado a un cierto nivel, están llenando un requisito, y es hijos que oyen de Dios y son guiados por el Espíritu Santo. ¿Ok? Isaías 53 y verso 8 dice de esta manera: el Señor Jesús, la primera manifestación de Cristo, vino hace 2000 años. Esa vida, Cristo, fue implantada en usted y en mí, y ahora esa vida Dios le está dando crecimiento para que sea manifestada en estos últimos días. Verso 8 del capítulo 53 dice: por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de su pueblo fue herido. ¿Quién contará la generación o la vida que el Señor Jesús depositó en usted y yo? Una compañía de primicias. En Isaías capítulo 8, verso 18. Isaías capítulo 8 y verso 18 habla de usted y de mí, diciendo de esta manera: he aquí, Isaías capítulo 8, verso 18. Dice: he aquí, yo y los hijos que me dio Jehová somos, ¿por qué? Por señales y prodigios y presagio en Israel. Una señal menciona hacia el frente, ¿correcto? Una señal, señaliza hacia el frente. Dios diciendo: esta señal, estos hijos que voy a traer ahora van a ser un ánimo o un presagio, una señal para el resto de mi pueblo que venga a la perfección. Será en la segunda resurrección. Pero he aquí, yo y los hijos que me dio Jehová somos por señales y presagios en Israel, de parte de Jehová de los ejércitos, que mora en el monte de Sión. Salmo 22. Salmo 22. Verso 30. Salmos 22, verso 30 dice: la posteridad le servirá. Esto será contado de Jehová como una generación. Es lo que dice en el original. La posteridad les servirá, esto será contado de Jehová hasta la postrera generación. Será una generación, es lo que dice. Dice: vendrán y anunciarán su justicia a pueblo no nacido aún, anunciarán que Él hizo esto. Entonces vamos a entender muy claramente. Hay un falso concepto en casi todo el pueblo de Dios y en toda la creación. Y es que están adorando al Jesús histórico y no al Cristo que está viniendo en usted y en mí. Y están poniendo su esperanza en el Jesús histórico y no en la vida de Cristo que está trayendo en estos últimos días. ¿Saben dónde dice la Escritura? Dice: toda la creación está gimiendo y con dolores de parto, esperando que la manifestación de quién o de quiénes, de los, no del Hijo de Dios, de los hijos de Dios. En la cruz Él dijo: consumado es, ya yo he hecho todo lo que yo tenía que hacer. Ahora, esa misma vida, dice el Señor Jesús, esta es la voluntad del Padre, que en el último día, ¿yo qué?
resucite esa vida. Entonces, la creación está esperando, no por el Hijo de Dios, sino los hijos de Dios. Usted nota algo muy importante, y es que Jesús predica a las multitudes. Y le dicen: Señor, ¿por qué tú le predicas? ¿Por qué tú les hablas en parábolas? El Señor Jesús muy claramente dijo: a ellos no es dado entender que los misterios del reino de los cielos, mas a vosotros es dado entender. Si Dios, porque nos ha dado y nos está dando oídos para oír, ojos para ver y corazón para entender, Dios nos está revelando lo que está haciendo, cómo lo está haciendo y cuándo lo va a terminar, es porque Dios nos ha llamado a estar en su regazo y a hacer la manifestación de su vida en estos últimos días. Amén. Ese es un privilegio que no todos tienen. Pero la responsabilidad es que hay un precio que pagar. Hay un precio que pagar. Y muchos queridos, preciosos hermanos y hermanas comenzaron bien la carrera, pero perdieron el fervor, la gasolina, el querosén, el diésel, lo que sea, y no están con nosotros. Hay algunos que sí terminaron su carrera y nos están esperando. Por eso es que dice la Escritura en Proverbios capítulo 13, verso 12. Proverbios capítulo 13 y verso 12. Proverbios capítulo 13 y verso 12 dice: la esperanza que se demora es tormento del corazón, pero árbol de vida es el deseo que... Ay, sí, hermano Nelson. Lo que sucede, hermano Nelson, es que hace 2000 años que yo... hace 60 años que yo estoy oyendo que el Señor viene, estoy oyendo esto y esto y esto. Queridos hermanos, a mí no me interesa lo que usted diga. Yo sé la relación que tengo con el Señor y lo que Él me habla. Y porque yo sé y siento que está haciendo una obra en mí, sigo adelante a terminar mi carrera. Esta es la voluntad del Padre, que yo los resucite ¿qué? En el último día. Entonces tenemos que ser hallados fieles a Dios para, como cantamos, ver la gloria de Dios. ¿Qué sucede? El desánimo es algo natural que sucede a todo el mundo. No solamente desánimo, muchas otras cosas. Y especialmente cuando no tenemos usualmente algo firme, tangible, seguro enfrente de nosotros, tenemos la tendencia a perder, ¿cómo se dice? La esperanza. No somos los únicos. El Señor Jesús en sus días predicaba a multitudes, hacía tremendos milagros. Viene un día en que está crucificado en la cruz y parece que absolutamente todo ha sido un fracaso. Solo aparenta, ¿cierto? Resucita, pero antes de resucitar, ¿qué sucedió con los discípulos, con los apóstoles? Se fueron a pescar, ¿cierto? Se fueron a pescar. Y tuvo el Señor que manifestárseles y hablarles una vez más para animarlo para seguir adelante. Lo primero que hace el Señor Jesús cuando resucita es que sopla sobre ellos y nacen de nuevo. ¿Okay? Y luego viene en Pentecostés y los llena del Espíritu Santo para que esa misma vida que Dios puso en ellos pueda ser no solamente manifestada, sino anunciada a través de todo el mundo en ese entonces. Pero los apóstoles necesitaron un ánimo de parte del Señor Jesús. De igual manera nosotros también, pero vamos a ver una pequeña historia antes de esto. En Éxodo capítulo 1, Éxodo capítulo 1, verso 6. El libro de Éxodo capítulo 1,
verso 6, lo que queremos establecer es que Dios siempre nos deja una visión, un legado, un patrimonio para que nosotros tengamos algo sólido en que establecernos. Éxodo capítulo 1, comenzando en el verso 6, dice de esta manera. Éxodo capítulo 1, verso 6 dice: y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación. Y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos que toda la tierra. Entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José, y dijo a su pueblo: he aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros, no vamos a seguir. Tuvieron miedo. ¿Qué sucede, hermano René? Muere Jacob y mueren todos los patriarcas. Muere tal vez la segunda, tercera y cuarta generación. No tienen a nadie. ¿Correcto? No. Tenían un legado que dejaron los patriarcas. Sabían que Dios los iba a visitar. José dijo: Dios los visitará y van a salir de aquí de Egipto. Lleven mis huesos con ustedes. Esa promesa, ese legado, ese patrimonio estaba en el corazón de ellos. Sin embargo, en aquel entonces la relación con el pueblo era muy escasa. ¿Por qué digo esto? Cuando Dios envía a Moisés, la primera pregunta que hacen los ancianos a Moisés es: ¿cuál es el nombre de Dios? ¿Cierto? Tenían una esperanza lejana, aunque tenían un patrimonio, no tenían una íntima relación. Usted tiene una relación con el Señor. Usted tiene una relación con el Señor. Entonces, ¿qué sucede? Salen de Egipto, Dios se muestra a ellos, les llueve toda clase de bendiciones espirituales y naturales. Quiere casarse espiritualmente con su pueblo. Los trae al monte Sinaí. ¿Fue a Sinaí? Al monte Sinaí. En el monte Sinaí se presentó Dios como un Dios todopoderoso, un Dios que no acepta el pecado y nada de eso, un Dios todopoderoso. ¿Qué hace el pueblo? En vez de concertar un matrimonio espiritual con Dios, se echan hacia atrás y dicen: no, Moisés, mira, tú habla a Dios que nos diga a través de ti, pero nosotros no queremos hablar con Dios, no queremos tener una íntima relación con Dios porque perdemos que nuestra vida. Eso es lo que decían. Y eso es exactamente lo que Dios quiere. Es que usted tenga una íntima comunión con Él, de modo que la vida suya desaparezca y solo la vida de Cristo pueda presentarse. Dice Colosenses: si pues habéis que resucitado con Cristo, buscad las cosas que son de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, Cristo es la única vida que Dios ve. Y porque es la única vida que Él ve, va a destruir todo lo que no es de esta vida en nosotros. Y eso es lo que muchos no quieren pagar, el precio. Hay una cruz. Queridos hermanos, si Dios me llevara, vamos a hablar de esta manera. Si Dios me llevara o nos llevara de la manera que estamos, nos lleva al cielo, hermano Domingo. Ay, hermano, tenemos los ojos cerrados por 7 días. Aleluya, oh, santo, santo, aleluya. El 7º día, oye, pero me hace falta un cuito, me hace falta un cuy. Hay una Coca-Cola. Ay, pero Señor, no, un momentito. Yo quería venir al cielo, pero no, tampoco así. Porque no hay un cambio de naturaleza en nosotros. ¿Sí me doy a entender? Vamos a poner otro ejemplo para que vea el fracaso y cómo Dios usa las cosas naturales para hacernos entender las espirituales. ¿Ok? Muy bien. Yo nunca he estado encinto, pero yo sé. ¿Okay? Un bebé en el vientre de su madre no está pagando, ¿cómo se dice? Renta,
no está trabajando, no está haciendo nada, le hacen todo, aleluya, es el rey, le hacen todo. Viene un día cuando los músculos comienzan a empujarlo y dice, ¡ay, ay, me están quitando la vida! Sale a otra dimensión y cree que va a seguir la misma vida que tenía en el útero, ¿verdad que sí? Y esto es a lo que Dios quiere despertarnos. Hay una nueva vida en nosotros. Al nosotros haber sido traídos a un reino espiritual, tenemos que comenzar a respirar por nosotros mismos, si me doy a entender, y dejarlo de atrás. Pero los bebés comienzan a chuparse el dedo, tienen una sabanita que siempre, eso es su protección. No, queridos hermanos, Dios nos ha traído a una nueva vida. Y Dios va a destruir todo lo que no es de su naturaleza. Toda planta que no ha sido plantada por mi Padre Celestial será ¿qué? Desarraigada. Usted no puede vivir en lo espiritual si tiene aún una naturaleza carnal. Yo no puedo vivir en lo espiritual si tengo una naturaleza carnal. Dios tiene que transformarnos. Por eso es que dice la Biblia, sin ninguna ambigüedad, carne y sangre ¿qué? No puede heredar el reino de los cielos. Dice el Señor Jesús, lo que es nacido de la carne, lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Entonces, oh hermanos, hay una ventana que el Señor nos abre para que veamos la vida en el cielo. Yo no quiero ir al cielo, yo estoy en el cielo cuando estoy en el espíritu, igual que usted. Muere Lázaro y es llevado al seno de Abraham, ¿correcto? ¿Qué está sucediendo en la vida de Lázaro? Ya no tiene su cuerpo, es solamente el alma, ¿verdad que sí? La Biblia dice está siendo consolado, ¿correcto? O sea que hay una ministración a Lázaro, ¿cierto? Muere el rico y es sepultado. Allí en el Hades, dice la Biblia que el rico le dice al padre Abraham, envía a alguien que traiga un poquito de agua para que me moje la lengua, porque no puedo resistir este castigo. Lo que la Biblia está describiendo aquí son no solamente las emociones, sino todo lo que nuestra alma no se puede mitigar, no podemos mitigar esa sed, ser saciado con las cosas espirituales cuando tenemos una naturaleza carnal. Hay un dicho que la fiebre no se encuentra en la sábana, se encuentra en la persona, ¿verdad que sí? Entonces, que Dios lo lleve al cielo teniendo la naturaleza que aún poseemos, a menos que no haya una administración para nosotros, para satisfacer nuestros deseos, no hemos llegado al fin de nuestra travesía, no hemos llegado al descanso que Dios quiere que tengamos. Entonces es absolutamente imprescindible que nosotros seamos transformados de terrenal a espiritual, de corruptible a incorruptible, de mortal a inmortalidad. Esto lo va a hacer el Señor Jesús. Él comenzó la buena obra, Él la va a terminar. Y hay una compañía de guerreros valientes que van a estar en la primera resurrección y terminar la carrera. Van a ser los pioneros, no los únicos. Los pioneros en llegar a esa vida, a esa primera resurrección. Y porque son los primeros, Dios los va a premiar con reinar y gobernar con Cristo. Amén. Estamos al fin de nuestra travesía. El Señor Jesús va a tener una compañía de primicias que Él va a levantar en la primera resurrección. Y nos ha dado un legado. El legado para el pueblo de Israel fue no solamente la palabra de José, que Dios iba a visitar a su pueblo y que Dios los iba a sacar de Egipto y que se llevaron los huesos y lo que los patriarcas les habían enseñado,
Pero tenemos otro caso. Dice que cuando finalmente están listos para entrar en la tierra prometida, 2 tribus y media se quedan de este lado del Jordán. Pero hubo un acuerdo entre ellos y Moisés, y ellos pasaron y ayudaron a que todo Israel poseyera sus propiedades, su tierra, y luego ellos regresaron al otro lado del Jordán, de donde habían pasado. Lo primero que hicieron fue que erigieron un monumento, ¿cierto? Cuando las 9 tribus y media oyeron que las 2 tribus y media habían erigido un monumento, dijeron, esto es sedición, se van a desvincular de nosotros. Entonces le mandaron una embajada. Y dice que cuando le hicieron entender que era un monumento para que los hijos, la generación que viniera, supiese que hay un íntimo acuerdo, una íntima unión entre 9 tribus y media y nosotros, entonces estuvieron de acuerdo. Entonces, Dios siempre nos deja un legado, un patrimonio, algo en que nosotros podemos descansar o regresar para cimentar nuestra travesía. Amén. Muy bien. Entonces, en Gálatas, capítulo 5. Gálatas, capítulo 5, verso 7. Gálatas, capítulo 5 y verso 7, dice de esta manera. Gálatas, capítulo 5, verso 7, dice, vosotros corríais bien, vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer al hermano Tano? Perdón, a la verdad que dice. Vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no seguir en el mover de Dios? Vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no creáis, para no obedecer a la verdad? En este camino, en esta jornada, Dios va a permitir muchas trabas y muchas zancadillas y toda clase de cosas que nos pueden desviar de la visión, del propósito de terminar la carrera. Dios lo va a hacer, no porque Él no sepa lo que está en su corazón, sino para que usted vea lo que está en su corazón. ¿Sí me doy a entender? Entonces, al nosotros estar en esta carrera, Dios va a permitir que muchas cosas vengan en contra de nosotros para ver si vamos a dejar la carrera, si vamos a abandonar el plan y propósito de Dios o si vamos a seguir adelante. ¿Quién os estorbó para no obedecéis? ¿A quién? La verdad. ¿Quién es la verdad? ¿Quién lo llamó a usted? ¿De dónde vino la visión? ¿Quién cimenta la visión en su vida? En esa íntima comunión. Dios va a permitir que muchas cosas vengan en su contra para ver si usted va a cejar, si usted se va a olvidar, si usted va a dejar la carrera. Vamos a entender que al estar en esta carrera, el pueblo de Dios, hay una tremenda diversidad. Cada cual tenemos caracteres diferentes, culturas diferentes a veces, idiosincrasias que no es la misma. Y nos vamos a encontrar que en el medio del pueblo de Dios vamos a ser heridos. Hermanos, estoy leyéndole la Biblia. Vamos a ser heridos. Dios lo va a permitir para medir cuál es la determinación en su vida de usted seguir al Señor o simplemente tomarse una sopa de lástima.
dice 7 veces en Apocalipsis, al que venciere. Usted no puede vencer si no tiene nada que vencer. En el pueblo de Dios, dice el Señor, dice el profeta, ¿qué son esas heridas que tienen en las manos? Esa me la causaron ¿dónde? En la casa de mis padres, de mis hermanos. Queridos hermanos, yo no quiero presentarme como una víctima. Pero si usted cree que mi camino ha sido color de rosa, está muy equivocado. En este camino, Dios va a permitir que usted sea pisoteado, que usted sea denigrado, que usted sea humillado. Dios lo va a permitir. ¿Por qué razón? Dice el que no escatimó, ¿cómo se dice? El que no escatimó a su propio hijo, sino que lo sujetó ¿a qué? A vituperio. Tenemos un pequeño problemita en el pueblo de Dios. Y es que Dios ama entrañablemente a mi hermano, pero me cae mal a mí y no lo puedo resistir. ¿Qué le parece? Ahí va a haber hermanos y hermanas sin que usted no le va a caer bien instintivamente, sin usted hacer nada. Va a haber hermanos y hermanas que lo van a pisotear y no le van a pedir perdón. ¿Qué va usted a hacer? Si eso lo hace desviarse del camino y dejar el camino, usted no... dice, el que poniendo su... ¿cómo es ese? ¿Cómo dice el verso? Dice el arado y mira hacia atrás. ¿Cómo es que dice el verso? El que pone su mano en el arado y mira hacia atrás no es que digno. Vamos a ser muy honestos, queridos hermanos. Lo que Dios quiere es destruirlo a usted para que la vida de Cristo emerja en plenitud en su vida. Tan simple como eso. Entonces Dios va a permitir que usted sea vilipendiado, que usted sea humillado, que usted sea pisoteado, que usted no le caiga bien a personas. Dios va a permitir todo eso. ¿Qué va a hacer usted? ¿Sabe lo que hacen los pilotos? Tienen una puerta en la cabina. No permiten que nada de afuera interfiera en su propósito, en su visión de volar el avión al destino final. Usted tiene una íntima relación con el Señor. Por eso Dios le da ¿qué? Oídos para oír, ojos para ver, corazón para entender que Él le ha llamado a estar en la primera resurrección. Y Él va a permitir, Dios mismo va a permitir que todo obstáculo, todo lo que pueda desviarlo a usted se presente en su camino. Para que usted vea dónde está su corazón. La Biblia dice, donde esté vuestro tesoro, allí estará ¿qué? Entonces, vamos a entender, queridos hermanos, no es un camino de flores a que Dios nos ha llamado. Es un camino de vicisitudes, de grandes pruebas y tribulaciones para nosotros poder ser vencedores. ¿Qué sucede? Por ejemplo, yo creo que ha sucedido con muchos hermanos que porque no han cimentado, fraguado una íntima relación con el Señor, fácilmente se han desviado. No han entendido el propósito, el plan de Dios, no han oído bien la visión a que Dios les ha llamado. Por ejemplo, al yo irme a la edad de 17 años a los Estados Unidos, ya era un poquito mayor, ya mi vocabulario, digamos, yo no podía captar de la misma manera que los niños que están aprendiendo inglés, y por tanto siempre tendré un acento. Pero al llegar allí era una cultura que no era mi cultura. Y por ejemplo yo oía los cantos y oía otra cosa en vez de lo que realmente decían. De la misma manera, si un americano ya digamos un poco adulto viene a Perú, puede aprender español pero lo va a hablar con un acento.
y no va a entender, digamos, la lengua vernácula y las frases idiomáticas y cosas que ustedes usan, a menos que se hunda enteramente en la cultura. ¿Sí me doy a entender? Muchos preciosos hermanos oyeron el llamado, pero porque no cimentaron, fraguaron una íntima relación con el Señor. Simplemente iban porque todo el mundo iba. Y se fueron muchos a las fincas, pero terminaron saliendo de las fincas. Dicho sea de paso, las fincas no era la visión. Era ¿cómo se dice? Fue algo que Dios dispensó, permitió para sacarnos del sistema babilónico en que estábamos. Amén. Pero el propósito de Dios, como hemos leído 4 veces, dice el Señor Jesús, que yo les resucite que en el día postrero. Esto es la visión, el propósito para la compañía de primicias. Estar en la primera resurrección en el día postrero. Para esto, Dios nos ha dado un legado y, como decía, muy probable que muchos hermanos se hayan desviado o hayan dejado la carrera simplemente porque no entendieron y simplemente iban impelidos por emociones y otras cosas, ¿ok? Pero vamos a entender que si nosotros hemos oído el llamado del Señor Jesús, que su propósito, lo que está en su corazón, es traer una compañía de primicias en la primera resurrección. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Si Él se propuso, no se ha cortado el brazo de Jehová que no pueda salvar. ¿Qué ha sucedido y está sucediendo con usted y conmigo? Dios ha hecho claro lo que quiere hacer en nuestras vidas, cuál es su propósito, qué es lo que quiere terminar en el último día. Y Dios envió hombres dentro de nosotros, no solamente para que fuesen ejemplos, que nos dejen un legado, un patrimonio, para que expliquen la visión que Dios les dio, para que sonaran la trompeta, para ir a la perfección y salir de Babilonia. No solamente Dios envió al hermano Samuel, al hermano Barry, a todos los que hemos conocido, pero ya ellos no están. Y ellos no están. Tenemos el caso de, la Biblia dice, cuando Dios quiso levantar a Elías, dice que Eliseo venía con él. ¿Correcto? Tal vez muchos de nosotros estamos aferrados al manto de Samuel 5 o de Barry Cobb o de Frank López o algo así. Y Dios tuvo que quitarlo de medio de nosotros. ¿Por qué propósito? Dice que cuando Dios quiso levantar a Elías, Eliseo venía con él. Eliseo como por 5 veces le dijo, mira Elías, Elías le dijo a Eliseo, mira, quédate aquí, que no, vive Dios y vive tu alma, que no te dejaré hasta que... Bueno, tuvo Dios que usar un carro de fuego para separarlo, ¿cierto? Cuando Eliseo fue quitado, antes de Dios quitarle, le dice a Elías, pídeme lo que tú quieras antes que yo sea quitado de ti. Eliseo pidió una doble porción, ¿correcto? ¿Qué le dijo Elías a Eliseo? Si me vieres cuando yo fuese quitado, te será hecho. Si no me ves, no te será hecho. La aplicación que quiero darle, ¿ok? La aplicación que quiero darle es esta. Samuel no está, Frank no está, Barry no está. Pero si vemos cómo caminaron, si vemos la visión que persiguieron, si hemos abrazado el legado que nos han dejado, si usted tiene una íntima relación con el Señor, sabe que hemos leído el plan y propósito del Señor es levantarnos, resucitarnos, que en el día postrero.
en la primera resurrección. Ya ellos fueron delante de nosotros, nos dieron un ejemplo, pero ahora una vez más, Dios tiene que darnos ojos para ver, oídos para oír, corazón para entender. Como hemos dicho, la comunión, en la comunión con el Señor, Él va a enseñarnos todas las cosas. Dice la Biblia, todos los hijos serán enseñados por Dios. Significando que Dios le va a hacer entender lo que se predica, cuál es la dimensión de lo que Dios está diciendo, cuál es la aplicación. Dios le va a dar a entender a usted todo esto. Y el oír, en el oír hay una gran responsabilidad, porque al nosotros oír, ahora Dios demanda de nosotros o espera de nosotros que obedezcamos. Si usted no va a obedecer, si yo no voy a obedecer, ¿por qué Dios tiene que hablarme? Tenemos un legado, tenemos un patrimonio, tenemos una visión, tenemos un propósito. Dios nos ha llamado para estar en la compañía de primicias, para libertar toda la creación, para ser los primeros que gusten de la primera resurrección. Entonces Dios usarnos a través de todo el mundo para libertar toda la creación de Dios. Sigue diciendo, ir a la perfección, estar en la primera resurrección, y dice el apóstol Pablo, vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? En Romanos, ya hemos citado, Romanos capítulo 8 y verso 19, esto es lo que Dios quiere presentar en estos últimos días. No la venida del Señor Jesús, sino la manifestación de los hijos de Dios. Romanos 8, verso 19. Como hemos dicho, la cabeza glorificada merece un cuerpo glorificado también. Note antes de leer aquí, vamos a Apocalipsis 14, verso primero. Apocalipsis capítulo 14, verso primero. Dice de esta manera. Apocalipsis capítulo 14 y verso primero dice. Después miré, y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión. Monte de Sión tipifica el reino de Dios ya establecido. El Cordero está en resurrección, ¿correcto? Y sigue diciendo, y con él que 144,000. No es un número literal, es un número espiritual. Una compañía que ha venido en la primera resurrección. ¿Dónde están? Con él en la primera resurrección. Lo que significa que la cabeza glorificada tiene ya un cuerpo que glorificado. La compañía de primicias. Entonces la escritura sigue diciéndonos que esto reinan y gobiernan con Cristo por toda la eternidad, y que la única naturaleza que existe, está en ellos, es el nombre del Padre que escrito en sus frentes. Eso es lo que significa. Queriéndome decir a mí, todo lo que es terrenal en Nelson Robles va a ser extirpado, desarraigado, fulminado, lo que usted quiera decir. No va a existir simplemente porque carne y sangre no puede ¿qué? Heredar el reino de los cielos. Romanos 8, verso 19, dice de esta manera. Romanos 8, verso 19, dice, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación del Hijo de Dios, de los hijos de Dios. Y esta palabra hijos es la palabra, como nos enseñaba el hermano Wesley, huios. Hijos que han sido entrenados, tienen la habilidad de oír de Dios,
de sentir lo que Dios siente, de ser guiados por el Espíritu de Dios, no por religión, no por normas y reglas, sino por el Espíritu de Dios. Estos son los hijos de Dios. Y nos dice, corrobora la Escritura en Hebreos capítulo 2, verso 10. Hebreos capítulo 2 y verso 10 dice de esta manera. Hebreos capítulo 2, verso 10 dice, porque convenía a aquel, este es el Padre Dios, por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar un hijo a la gloria. No, hermano, usted está leyendo en inglés. Dice, que habiendo de llevar ¿cuántos hijos? Muchos hijos a la gloria. ¿Qué sucede con el autor de su salvación? Perfeccionarse por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Entonces note, el Señor Jesús fue perfeccionado a través de aflicciones, ¿correcto? ¿De dónde van a venir una vez más esas aflicciones? ¿Van a venir de afuera? Pero van a venir de dentro también. ¿Quién te hizo estas heridas? ¿Fue herido qué? En la casa de mis hermanos. Dios no está llamando un ejército de gelatina, sino hijos vencedores. En una ocasión, la hermana Emma Garay, no sé si alguien, no creo que en Citra, me llamó y me dijo, hermano Nelson, el Señor me dio una palabra para usted. Yo contento, quería recibir la palabra. Me dijo, el Señor me dijo que usted va a aprender aflicciones por la cosa que perezca. Y yo le dije, ay hermana, por favor dígale al Señor que no me ame tanto. No, hermano, ¿quién quiere sufrir? Cuando la Biblia dice, por su herida fuimos todos curados, por el sufrimiento que Él sufrió, fuimos nosotros curados. Si el primer hijo fue perfeccionado por las aflicciones, pero no, hermanos, sucede que lo que Dios va a hacer no es afligirnos, es echarnos mucha revelación. ¿Cómo se forma una joya? ¿Cómo se forma un diamante? Extrema presión, ¿correcto? Sin embargo, Dios no nos dará, hermano Domingo, más de lo que podemos sufrir. Él sabe cuál es nuestra medida. Pero una vez más, queridos hermanos, toda planta que no ha plantado mi Padre Celestial en nuestras vidas, va a desarraigarla. Y ha llamado una compañía de vencedores para que venzan todo obstáculo, toda presión, toda zancadilla, todo problema, todo lo que Dios permita que venga en sus vidas. Y vamos a entender, Dios lo permite. El diablo no anda suelto haciendo lo que le da la gana. No. Dios permite. Cuando fue Dios quien llamó, dice, los hijos de Dios se presentaron y el diablo estaba ahí. Dios le dice, ¿has considerado a mi siervo tal y cual? ¿Lo has considerado? Oh, sí, Señor, seguro, pero yo no le puedo hacer nada. Tú lo tienes cercado, lo tienes cubierto. No. Pero quítale al cubierto y Dios lo va a permitir. Note que Dios le pone límites a lo que el enemigo puede hacer en su vida. Dios está tratando con usted. Y Dios va a permitir que el enemigo lo hiera, que sus hermanos le hieran, para saber si usted va a tener una fiesta de sopa, tomarse una sopa de lástima, o si va a levantar sus brazos y decir, aunque él me mate, aún en él confiaré. Fue lo que dijo Job, ¿cierto? Queridos hermanos, estamos en la última etapa, el último tramo. Hay un precio que pagar y Dios ha llamado a una compañía de hijos a estar en la primera resurrección. Una vez más, 4 veces para terminar.
el Señor Jesús dice, esta es la voluntad del Padre. Vamos a leerlo. A Juan capítulo 6. Juan capítulo 6, verso 39. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que Él me diere, no pierda nada, sino que lo resucite en el día postrero. Hicimos la analogía del bebé que sale del vientre de la madre y es una nueva dimensión para el bebé, ¿correcto? Y el bebé tiene que adaptarse a esa nueva dimensión. Para nosotros estar ante el trono de Dios y, como dice la Biblia, sentados con Cristo, reinando y gobernando, necesariamente tenemos que tener una nueva, ¿cómo se dice? Una nueva naturaleza. Y solo viene en la resurrección. Es el fin de nuestra etapa. Verso 40. Y esa es la voluntad del que me envió, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo los resucitaré en el día postrero. Verso 44. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Verso 54. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y ¿qué va a suceder? Yo les resucitaré en el día postrero. En una ocasión le preguntaron al gran evangelista Billy Graham, le dijeron, ¿cuál es el próximo evento en el plan y propósito de Dios? Billy Graham fielmente le dijo, el rapto de la iglesia. No, hermanos, el Señor Jesús dice 4 veces, sin ninguna ambigüedad. El fin de la trayectoria, el fin del camino es estar en la primera resurrección para nosotros como primicias. Dios le bendiga, hermanos.